Buenas tardes a todos y sean muy bienvenidos a este 11º foro de Manos Unidas que comienza hoy en el Paraninfo de la Universidad de Málaga, en esta bella ciudad llena de luz y solidaria, que nos acoge con el mismo espíritu que esta tierra ofrece a todo el que llega a ella. Pues bien, con ese mismo espíritu, todos los aquí presentes vamos a reflexionar durante estos 2 días sobre las causas y las consecuencias de la falta de salud en los países en desarrollo. Y lo haremos desde nuestra experiencia de trabajo en cooperación al desarrollo. Procuraremos con nuestro trabajo el mayor bien de quienes más lo necesitan, porque como ustedes saben, la salud es un derecho, pero es un derecho de todos, y todos debemos actuar, como lo indica el lema de nuestra campaña este año. Queremos dar también la bienvenida esta tarde a todas las personas que están participando en el foro en Internet y que nos están siguiendo en directo desde sus hogares. Queremos recordarles que a través del enlace que hemos habilitado en Facebook y en Twitter podrán hacer preguntas, comentarios y sugerencias a nuestros ponentes, de tal forma que podamos enriquecer los contenidos de este foro. Si les parece, antes de dar paso a los saludos institucionales y a la inauguración del acto, vamos a pedir todos juntos la luz, esa luz que es tan necesaria para que nos guíe y nos acompañe durante estos 2 días del foro. Diego y Ángel, si son tan amables de subir al escenario. Oración de Manos Unidas. Que seamos, Señor, manos unidas en oración y en don, unidas a tus manos en las manos del Padre, unidas a las alas fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres, manos del Evangelio, sembradores de vida, lámparas de esperanza, vuelos de paz, unidas a tus manos solidarias partiendo el pan con todos, unidas a tus manos traspasadas en las cruces del mundo, unidas a tus manos ya gloriosas de Pascua, manos abiertas, sin fronteras, hasta donde haya manos, capaces de estrechar el mundo entero, fieles al tercer mundo, siendo fieles al reino. Tensas en la pasión por la justicia, tiernas en el amor. Manos que nos dan lo que reciben en la gratitud multiplicada. Siempre más manos, siempre más unidas. Fraternas manos de tus propias manos. Gracias. Muchas gracias a Diego Gómez Cabrera y a nuestro voluntario más joven de Manos Unidas, Ángel, que le ha acompañado a la guitarra. Y ahora sí damos comienzo al acto inaugural. Toma la palabra la presidenta nacional de Manos Unidas, doña Miriam García Brisqueta. Perdón. Excelentísimo y reverendo Monseñor don Antonio Dorado Soto, obispo emérito de Málaga, excelentísimo señor don Francisco de la Torre Prados, alcalde de la ciudad que nos acoge tan maravillosamente, doña Maribel Calero Secal, vicerrectora de esta universidad y representante también, está representando a la rectora de la universidad, querido público y queridos
amigos todos. Sed bienvenidos y gracias por haber acudido a este foro, el 11º ya. Es el 11º que celebramos y que, como dice la convocatoria, quiere ser un espacio para conocer las realidades del sur y para alentar los esfuerzos que hacemos en la lucha contra la pobreza, contra el hambre y las enfermedades. Y que ha estado además precedido por las conferencias que han tenido lugar en San Fernando, Cádiz, Granada, Córdoba y Almería. Antes que nada, mis primeras palabras de gratitud para la Universidad de Málaga, que nos acoge en este Paraninfo y que especialmente nos ha abierto las puertas de la Facultad de Medicina y también gracias al Máster de Cooperación al Desarrollo por su colaboración y por su apoyo. También dar las gracias a las demás instituciones que nos han facilitado la organización de este encuentro y que nos han hecho que nos sintamos también acogidos, especialmente al Ayuntamiento de Málaga y a la Diputación de Málaga. Por último, quiero dar las gracias de una manera muy cariñosa y especial y saludar a los miembros de la Delegación de Manos Unidas en Málaga, gracias a cuyo intenso trabajo hemos encontrado hoy todo listo para celebrar este 11º foro. Y también gracias a las otras delegaciones, donde el foro ha tenido también eco estos días pasados, por el trabajo que han realizado, por su esfuerzo y por avanzar y ayudarnos a todos en la tarea de sensibilización. Quiero dar también especialmente las gracias a una persona, que sabrá por qué, que es don Juan Souto. Estamos en este momento en pleno desarrollo de la 53ª, la campaña número 53 de Manos Unidas, con el lema «La salud, derecho de todos, actúa», que nos remite al 6º de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Este es el tema que estudiaremos aquí y lo haremos como corresponde en el ámbito universitario, desde la valoración moral y la investigación científica que deben de crecer juntas, animadas por el amor en un conjunto interdisciplinar armónico. En efecto, nos decía Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, y voy a citar, la excesiva sectorización del saber, el cerrarse de las ciencias humanas a la metafísica, las dificultades del diálogo entre las ciencias y la teología no solo dañan el desarrollo del saber, sino también el desarrollo de los pueblos, pues cuando esto ocurre se obstaculiza la visión de todo el bien del hombre en las diferentes dimensiones que lo caracterizan. Y cierro la cita. Es decir, queridos amigos, dijo Bertrand Russell, 3 pasiones simples pero irresistibles han gobernado mi vida. El ansia de amor, la búsqueda de conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Me gustaría que en este espacio tan privilegiado estas pasiones sean las nuestras durante estos días en los que vamos a centrar nuestra atención de una forma especial en la incidencia de enfermedades como el SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades que tienen entre los pueblos más pobres de la tierra su dramática presencia. No voy a referirme con detalle a en estas breves palabras introductorias a estas enfermedades, a cada una de ellas, porque además las vamos a tratar ampliamente. Me limitaré a recordar que, por ejemplo, los tratamientos contra el SIDA han mejorado muchísimo y en los últimos años ha avanzado mucho, pero disponer de ellos no está al alcance de todas las personas, que, por ejemplo, en el 2009 hubo 225 millones de casos de paludismo, de malaria, que se produjo por esa causa cerca de 1 millón de muertes y que todavía estas enfermedades afectan de especial manera a los países en vías de desarrollo. Hablaremos también en este encuentro de otras enfermedades como las enfermedades que se llaman olvidadas o desatendidas, como el dengue, la enfermedad del sueño y otras, que como no tienen una gran relevancia en los países ricos, aunque sí la tienen en los pobres,
pues son eso, olvidadas, desatendidas. Por ejemplo, la investigación en torno a estas enfermedades es muy escasa, a pesar de que tienen una enorme incidencia. El 97% de la mortalidad por enfermedades infecciosas tiene lugar en países en vías de desarrollo y, sin embargo, pues la investigación farmacológica se centra principalmente y prácticamente en las enfermedades y en los problemas que afectan a los países desarrollados. La falta de voluntad política para hacer frente a este reto, lo que unido a los intereses comerciales internacionales acaban configurando un panorama desolador, hace que los pobres lleven las de perder también en materia sanitaria, al igual que ocurre en otros ámbitos como son la educación, el acceso a la educación, la seguridad alimentaria, la esperanza de vida y otros datos que sumados pues, y alimentados unos por otros, porque están íntimamente conectados, conforman el panorama de la extrema pobreza en el mundo contra la que luchamos en Manos Unidas. Todo esto espero que lo podamos analizar a lo largo de estos días, en los cuales vamos a tener la oportunidad de escuchar voces tan destacadas como la del doctor Manuel Elkin Patarroyo, director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, a quien no es la primera vez que damos la acogida cordial en nuestra institución. También escucharemos a profesores y representantes del mundo de la farmacia y de instituciones de la localidad que nos acoge, de otras ONGs que están comprometidas en esta materia, misioneros procedentes de los lugares donde existe esta problemática de la pobreza. Y yo ahora pues quiero dar las gracias a todos esos ponentes por estar aquí, por darnos su experiencia, su conocimiento y participar en este foro. Estas jornadas también nos darán la ocasión de conocer de fuente directa algunos de los proyectos en los que trabajamos y la problemática de las comunidades a las que van dirigidos. Los dos frentes de acción que van a estar presentes en este foro, la concienciación social y la denuncia por un lado, y la financiación de proyectos surgidos en casi 60 países de Asia, América y África por otro, completan lo que es la descripción de la actividad en la cual Manos Unidas lleva comprometida más de 50 años. Como telón de fondo de este trabajo en los dos frentes se encuentra el deseo de alcanzar una sociedad más solidaria, más fraterna, en la que los bienes de la creación estén compartidos por todos y no reservados solamente para unos pocos. Un mundo en el que el acceso a la asistencia sanitaria no se convierta en un negocio multimillonario y en el que los avances de la investigación, de las vacunas, de los fármacos, se pongan al servicio también de los más pobres. La salud, derecho de todos, como afirma con rotundidad nuestro lema de este año, nos invita a mirar a la persona, sobre todo a la que debido al hambre y la enfermedad está herida en su dignidad plena. Y la segunda parte del mismo mensaje, que está entre admiraciones y en mayúsculas, nos dice actúa y nos invita a que no nos limitamos a un análisis y a una reflexión, sino que pasemos a la acción. Manos Unidas sabe que la promoción de la salud y el desarrollo caminan juntos y que la lucha contra estas enfermedades exige soluciones técnicas como son vacunas, medicamentos, centros sanitarios básicos, pero también necesita mejores condiciones de vida, como el acceso al agua potable, a la alimentación, a la educación, y exige también la responsabilidad personal con la propia vida y con la vida de los demás. Y, sobre todo, exige y requiere amor. Seguramente, cada cual, desde el lugar que ocupa, puede hacer algo en favor de los más olvidados. Y como dijo Pablo VI, si hacemos lo que podemos, habremos hecho lo que debemos. Con ese estetoscopio que está representado en nuestro cartel, que además nace de un corazón, vamos a intentar auscultar durante estos días la situación sanitaria de nuestra casa común, la Tierra,
y algunas de las cosas que se están haciendo para mejorar la situación de desigualdad existente. Espero que todo este trabajo y las aportaciones que vamos a disfrutar les resulten a ustedes provechosas, interesantes y nos hagan crecer y comprometernos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, presidenta. A continuación toma la palabra el alcalde de Málaga, señor don Francisco de la Torre Prados. Señora presidenta de Manos Unidas a nivel nacional, señor obispo emérito, querido Antonio Dorado, vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Málaga, presidente de los colegios de médicos y farmacéuticos de Málaga, delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, directora de Derechos Sociales, señora Botiel, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, delegado de Cáritas en Málaga y quiero saludar también al secretario general de Manos Unidas, aquí presente. Manos Unidas y el riesgo de equivocarse y decir Naciones Unidas, pero bueno, más importante que Naciones Unidas son Manos Unidas, quiero dejarlo bien claro, más importante. Bien, para la ciudad de Málaga es realmente muy satisfactorio, es un honor acoger este foro de una institución de tanto prestigio, de tanta eficacia, que trabaja tan bien, que nos llena de orgullo como españoles y también como católicos. Es una organización de la Iglesia Católica, querido don Antonio, de la cual la Iglesia se puede sentir orgullosa y yo creo que la sociedad española, en la medida en que forma parte y ayuda, son 95.000 socios, me decía la presidenta hace unos minutos, que tiene Manos Unidas en España y 4.000 y pico voluntarios, por lo tanto es un apoyo importante de la sociedad española y recauda recursos, la mayor parte viniendo de la sociedad civil. Un poco hay de aportación pública, pero bastante más, del 80% de la sociedad civil, de los 50 millones más o menos de euros que moviliza al año. Bien, he sabido también hoy, esas cosas se aprenden hablando con quienes son expertos en la materia, que está en red trabajando con otras 16, 17 en total, ¿no? Asociaciones de otros países, también donde hay una presencia católica significativa, países europeos fundamentalmente, de Norteamérica también, ¿no? Y eso da una fuerza, da una capacidad de acción para responder a todos los problemas que ha descrito muy bien la presidenta de Manos Unidas. Permitidme que a lo mucho y bueno que ha dicho ella, yo añada que además de esa acción de la sociedad civil, es evidente que en ese programa los objetivos del milenio y lo que son objetivos de cooperación al desarrollo y de que el mundo sea más igualitario y se resuelvan los problemas de salud y los problemas de educación, por supuesto los problemas de hambre, etcétera, hay un marco de acción de tipo internacional. En el caso de la salud estaría la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, que tiene que incrementar su eficacia, ¿no? Cuando oímos datos de 220 y tantos millones de seres humanos infectados de malaria en un año, pues uno dice, caray, ¿qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué se hace en este plano? Luego la ayuda, digamos, bilateral de países, que también tiene su acción y su eficacia, pero tiene que ser aún más sólida, evidentemente. Yo creo mucho más en la de la sociedad civil, desde el punto de vista de a lo mejor administración de los recursos, eficacia de los mismos, etcétera. Y luego hay un aspecto que también es bueno recordar, que es que los países receptores de la ayuda, en la medida en que vayan evolucionando hacia sociedades más maduras, más democráticas, más exigentes hacia sus gobernantes, consigan que las riquezas, aunque sean incipientes, por lo menos se repartan mejor, no estén concentradas en los propios gobernantes, como pasa en muchos de estos países, ¿no? Desgraciadamente, sin atender a las necesidades de salud y educación de los mismos, ¿no? Hay ejemplos, no voy a mencionar ninguno, pero seguro que están en la memoria de todos los países que nos pueden inclusive ser cercanos a nosotros, por historia, etcétera, y vemos cómo riquezas naturales importantes se desaprovechan porque van a las cuentas privadas de los gobernantes correspondientes, ¿no? Son sociedades que tienen que ayudar, tenemos que ayudar a que evolucionen, a ser más democráticas y conseguir ese nivel, ¿no?, de eficacia de los mismos. Pero esto no lo digo para que hagamos menos nosotros, sino efectivamente los objetivos del 0,7 deben ser una realidad, el 0,7%, y no solo de lo que tienen las administraciones públicas, que parece que los ciudadanos con decir el 0,7 ya se quedan tranquilos. Yo más de una vez le digo, y mis compañeros de corporación lo saben,
cuando hablamos de estos temas o hablamos públicamente, que el 0,7 de lo que los ciudadanos entregan a los gobiernos, eso no tiene ningún mérito. En todo caso, es mérito del gobierno que dice, hombre, yo le doy prioridad a esto y no me lo gasto en temas internamente en el país, lo gasto por sentido de la solidaridad hacia afuera. Pero lo que tiene mérito es que los ciudadanos, de lo que se quedan, de la otra parte de su renta que se queda, de lo que no pagan de impuestos, dediquen el 0,7 también a estas tareas. Eso es lo que hay que procurar, ¿no? Y no sale, no es tan difícil de hacerlo, ¿eh? E inclusive los chicos jóvenes, con el dinerillo que manejan, podían hacer un cierto esfuerzo también para aportar en estos temas. Todos pueden hacerlo, efectivamente. Nosotros en el plano municipal, tratando de predicar con el ejemplo, si me permite esa frase, pues dedicamos también el 0,7 de nuestros ingresos, de aquellos que no son ingresos del Estado, que ya el Estado se supone ha tributado su 0,7, su 0,6, su 0,5, lo que sea, ¿no? Exactamente. Y mantenemos, a pesar de la crisis, el 0,7. Estamos en 1.200.000 euros, más o menos. En los años del 95 para acá hemos dedicado 17 millones de euros a 507 proyectos, y he estado muy orgulloso de haber colaborado a las tareas. Hombre, es una gota de agua dentro del océano de necesidades, pero sabemos que los malagueños se sienten orgullosos de que, a través también del Ayuntamiento, digo también, porque muchos lo harán por Manos Unidas, evidentemente, nosotros algún proyecto de Manos Unidas presenta y colaboramos, uno que hay en Etiopía este año último sobre el tema de salud, ¿no? Y la mayor parte, o por ejemplo, el porcentaje más importante suele ser temas de salud, luego educación, ¿no? 30 y tantos % se lleva a salud en los últimos años, ¿no? Más en América Latina estamos presentes en programa de acción, quizás porque las 121 organizaciones no gubernamentales inscritas en nuestro registro, que es condición sine qua non para acogerse a las convocatorias que hacemos, pues muchas tienen a lo mejor relación con América Latina, pero casi todas son aquí locales, otras son sedes locales de organizaciones nacionales o internacionales. Tienen que estar inscritas, tiene que haber presencia en Málaga. Y también dedicamos algo a la sensibilización de los ciudadanos. Parece importante que cada vez haya esa sensibilización que yo trato de transmitir también con el 0,7% particular. Nada más, yo espero que el foro, con temas tan interesantes, con la conferencia del doctor Patarroyo que vamos a tener esta misma tarde, ¿no? Me parece dentro de un rato, pues, y con otras muchas intervenciones, nuestros profesionales de la salud, creo que también están moderando mesa, etcétera, nos sirva para sensibilizarnos en algo básico y esencial. Si no hay salud, es difícil que haya desarrollo, y si no hay desarrollo, es difícil que haya buena salud. Va un poco ligado, es como un círculo vicioso cuando está en negativo y virtuoso cuando está en términos positivos, porque la salud permite efectivamente que no haya esos porcentajes de mortalidad tan alta, que no mueran tantos niños en los primeros meses, los primeros días de vida, como desgraciadamente se produce, uno cada 3 segundos, cosas así, quiero recordar, cifras impactantes, y sobre todo que la población esté en condiciones de trabajar con esperanza y con ilusión. Si hay centenares de millones de personas desnutridas, porque hay un problema de hambre, la salud es frágil y no hay condiciones ni esperanza para trabajar, ¿no? Y es condición esencial para el desarrollo. A su vez, el desarrollo permite crear unas condiciones adecuadas para la salud. En cualquier caso, para ayudar a salir del círculo vicioso de esa pobreza y su desarrollo, estos países, acciones como las vuestras, son muy necesarias, son muy convenientes. Y yo me alegro que trabajéis mucho, con ilusión, con ese grupo amplio de 95.000 socios y 4.000, casi 5.000 voluntarios, y estoy muy orgulloso de que Málaga coja este foro, que espero que sea muy útil y muy práctico. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, alcalde, por su presencia y por sus palabras de esta tarde. A continuación, toma la palabra la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Málaga, señora doña María Isabel Calero Secal, a quien agradecemos la gentileza de recibirnos en esta casa. Muchas gracias. Señor alcalde, señor obispo emérito, señora presidenta, autoridades, amigos, señor decano de la Facultad de Económica de la Universidad de Málaga, bienvenidos a esta vuestra casa. Es para mí una satisfacción estar aquí en este 11º foro en representación de la rectora de la Universidad de Málaga. Un 11º foro que lleva un título que no admite duda: Salud para el Desarrollo. Hace años, y en un foro similar a este, se calificó la situación de muchos países del tercer mundo como de genocidio lento. Un genocidio que no partía de ninguna locura bélica o racista, sino de algo que desgraciadamente rara vez es noticia: la explotación y la insolidaridad de unos sobre otros. Ahí
Aquí cabría aplicar un término que está hoy en boga en nuestros días, que es el de la sostenibilidad. El modelo de relaciones norte-sur nunca fue éticamente sostenible, pero va camino de ser absolutamente insostenible. Solo en la medida en que esta sociedad desarrollada sea capaz de verlo o de preverlo, el futuro será más lógico y será más humano. Permítanme hoy que tenga también la satisfacción de dar nuevamente la bienvenida a nuestro doctor honoris causa, Manuel Elkin Patarroyo. Dentro de un mes, exactamente el 11 de junio, se cumplirán 16 años desde la fecha de su investidura. Un acto inolvidable en el que aprendimos que las vacunas que salían de su laboratorio eran verdaderas gotas de solidaridad. Bienvenido a casa, doctor. Sé que sus palabras de esta tarde demostrarán que la ciencia es un gran instrumento de solidaridad cuando se la libera de trabas, de cortapisas y de intereses inconfesables. Su mensaje, asumible por los objetivos de Manos Unidas de lucha contra el hambre y la pobreza, es compartida totalmente por la Universidad de Málaga. Trabajamos por una ciencia responsable y solidaria, por una investigación al servicio de la ética y de los valores humanos. Trabajamos por la erradicación de cualquier forma de tortura, sin olvidar que la enfermedad y la pobreza son en sí mismas dos formas de tortura. Por eso nos honra hoy compartir este acto y esta mesa con Manos Unidas, una asociación que día a día nos da una gran lección de solidaridad y de bien hacer. Salud para el desarrollo y muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora, y nuevamente por su hospitalidad también. A continuación interviene Monseñor Antonio Dorado Soto, obispo emérito de Málaga, que dará por inaugurado este 11º Foro de Manos Unidas. Está bueno. Muy querido señor alcalde, señora vicerrectora y querida también presidenta nacional de Manos Unidas, queridos hermanos y amigos todos. La dificultad, la imposibilidad que ha tenido el señor obispo de la diócesis, don Jesús, de estar aquí hoy presente, me ha permitido a mí la alegría, como obispo emérito, de participar en este acto y saludar de nuevo a tantos amigos y buenos amigos de esta asociación para mí tan querida como Manos Unidas y a la que conocí casi desde sus orígenes. Quiero felicitar a la Asociación de Manos Unidas de Málaga, porque creo que su buen hacer, su excelente trabajo a favor de los más empobrecidos, ha permitido que la Comisión, la Comisión Nacional haya fijado sus ojos en nuestra ciudad, en Málaga, para desarrollar aquí este 11º fórum importante de Manos Unidas sobre un tema también tan importante como el que nos han presentado. Enhorabuena y gracias a vosotros, queridos miembros de la Comisión Nacional. Manos Unidas, como sabéis todos muy bien, creo yo, es una organización no gubernamental por el desarrollo que la Iglesia Católica en España ha promovido, y que promueve directamente la Conferencia Episcopal y que está vinculada también a la Santa Sede. O sea, tiene un rango de grupo de católicos muy vinculados a lo más profundo dentro de la misma Iglesia. La Conferencia Episcopal en España, el Santo Padre también a nivel nacional. Formada inicialmente por mujeres, mujeres que provenían de la Acción Católica prácticamente. Después ha abierto el plazo y se ha incorporado más gente, pero creo también es una adquisición que hay que agradecer a la Acción Católica Femenina el haber promovido ya desde hace muchos años el inicio de Manos Unidas. Nació, como sabéis, en el año 1960, cuando las mujeres de Acción Católica hicieron suyo el llamamiento que la FAO lanzó a España para luchar contra el hambre, en la campaña contra el hambre, dedicando una jornada anual
a recoger fondos mediante unas colectas en parroquias y en los colegios, fundamentalmente, destinado a los países más subdesarrollados, más pobres. Conservando su originaria identidad femenina y eclesial católica hoy pertenecen a ella realmente también muchos hombres que están trabajando generosamente y ejemplarmente. Los artífices de la campaña contra el hambre tomaron en el año 1978 el nombre de Manos Unidas, que han logrado una amplia penetración social y una gran credibilidad dentro del mundo, en España y en el extranjero. Desde su fundación, sus trabajos se han centrado en dos actividades fundamentales, dos actividades complementarias. Por una parte, y esta es muy importante, sensibilizar a la sociedad española para que conozcan y para que seamos conscientes de la realidad de los países en vías de desarrollo, decimos dulcemente, los países más pobres, países más empobrecidos, más miserables, donde hay más hambre, donde hay más miseria, donde hay menos derechos humanos. Una primera parte, un aspecto propio de la Iglesia de crear conciencia, de dar a conocer algo que nos queda muy lejos y que por otra parte puede quedar para nosotros desconocida. Y por otra parte, no solamente esa actitud ejemplar, de hacernos caer en la cuenta de que en medio de nuestras debilidades hay grupos humanos, de hijos de Dios también, con unas carencias y unas pobrezas realmente inhumanas. Juntamente con este objetivo, ha sido también un segundo objetivo apoyar y financiar proyectos en África, en América del Sur, en Asia, en Oceanía, para colaborar en el desarrollo de estos países subdesarrollados. Asimismo, desde sus comienzos quedaron establecidas las prioridades vigentes hoy en día a la hora de seleccionar los proyectos que se apoyan y que son, fundamentalmente, por enumerar algunos, el desarrollo agrícola, países que son rurales, la promoción educativa, en el campo de la educación, la atención sanitaria, como se pone de manifiesto en este foro, la promoción educativa y la promoción de la mujer, como un aspecto también muy importante, y la promoción social. Hoy cuenta con más de 10.000 personas, creo yo, entre socios, voluntarios y colaboradores que están trabajando en esta asociación. Manos Unidas pertenece al Consejo Pontificio Corunum, que el Papa Pablo VI creó en 1971 con el fin de que ayudase a la Santa Sede, al Papa, como representante de la Iglesia, para atender a todos los países más empobrecidos y más necesitados. Desde 1998, Manos Unidas es también miembro de pleno derecho en la Alianza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, la CIDS, constituido por organizaciones de desarrollo católicos establecidas en Europa y Norteamérica, que dependen de la Conferencia Episcopal de los respectivos países. ¿Cuál es su misión? ¿En qué concreta esta asociación eclesial su trabajo? Su misión se concreta, yo diría, en dos cosas. Primero, en luchar contra el hambre. No solamente con palabras, sino con compromisos. Luchar contra la deficiente desnutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción de tantos hermanos nuestros, empobrecidos. Y junto con ello, trabajar por erradicar las causas estructurales que las producen. No solo la aportación de una limosna transitoria, que siempre tiene su valor, sino también de una lucha contra las causas estructurales que producen esas situaciones de hambre y de pobreza, como la injusticia, el desigual reparto de los bienes de la tierra, la falta de oportunidades semejantes de todas las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de tantos valores humanos y cristianos. El programa realmente tiene su importancia y merece la pena realmente poner ahí todo el empeño. No se trata de juegos de niños. Su visión
Su visión, cuyo fundamento es, para esta asociación, el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, esas son realmente sus estatutos, sus propuestas de inspiraciones, es que cada persona, hombre o mujer, en virtud de su dignidad e igualdad fundamental, sea capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual y goce de una vida digna, sin depender siempre de la limosna de los demás. Sus valores, la cultura que orienta su organización y la gestión de estos recursos está, yo creo, conformada por estos valores fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento y la profesión de la dignidad de toda persona humana, que es el fundamento de todo proyecto social, económico, político y cultural, que debe serlo para todos. Un segundo valor que propugnan y defienden es el destino universal de los bienes. Yo diría que la gente que pasa hambre no es porque no haya medios suficientes en el mundo, sino porque están muy mal repartidos. Por eso la importancia que tiene Cáritas aquí, no es que en España no haya medios para que toda la gente podamos comer dignamente, sino porque los bienes están mal repartidos. Y luego, digamos, esto a nivel internacional, ¿no? El destino universal son los bienes orientados a garantizar condiciones de vida dignas para todos los hombres. Su preocupación es el bien común, que considera alcanzado cuando los derechos humanos, los derechos de la persona, son garantizados, respetados y promovidos también por el resto de la sociedad. Es una preocupación para favorecer y fomentar entre todos, los hombres y mujeres, católicos o no católicos, la subsidiariedad. Es decir, no imponiendo nuestro modo de ver y de hacer las cosas y nuestra cultura, sino respondiendo a las demandas de los hombres y mujeres de los pueblos del sur, los protagonistas de este empobrecimiento, y compartiendo la corresponsabilidad con su propio desarrollo, ¿no? Como valores instrumentales para ellos, relativos a su misión, son el voluntariado, compuesto por gente totalmente voluntaria. De todo ese conjunto de personas solamente son unas 2.000 alrededor de aproximadamente las que tienen un sueldo, pues trabajan como funcionarios aquí en España. 140. Los demás son 140, nada más. 140. No, yo ponía un poquito más por generosidad. 140, los únicos que cobran algo, ¿no?, trabajando aquí. Los demás todos son voluntarios. Vamos, aquí en Málaga, por supuesto, no hay ninguno pagado. Aquí todos son voluntarios, todos. Gracias a Dios y gracias a ellos. Es la austeridad, por otra parte, de esta asociación en los gastos y en el consumo, rigurosísimos para atender a qué grupos se atienden, a qué grupos se ayuda y en qué condiciones. La cultura de la paz, así como el intento no solamente de alimentar, sino de ir creando niveles de paz en el mundo, constituido por el diálogo, por la reconciliación, la amistad, el respeto para las distintas poblaciones, para los distintos grupos. La cooperación y la coordinación con otros organismos, aunque sea una asociación de la Iglesia, está abierta a todos, ¿no?, y a la colaboración de todos, que realmente en muchos casos lo están realizando. La independencia en su actuación, en la elección de campañas de sensibilización y en el apoyo a proyectos de desarrollo, siempre. Y por último, la transparencia en la captación, gestión y administración de los recursos en orden a conseguir una mayor independencia económica de todos nuestros hermanos más próximos y más necesitados. Esta es un poco, en breves palabras, creo, la naturaleza, la nobleza de esta asociación Manos Unidas, nacida aquí en España, extendida hoy por muchos sitios, y que realmente hemos tenido la dicha de que en esta ocasión celebre su 10º fórum aquí en la ciudad de Málaga, en reconocimiento, como decía al principio, al buen trabajo y al buen hacer de tantas personas malagueñas que están trabajando generosamente al servicio de los más pobres del tercer mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor, por su intervención. Concluimos así el acto de inauguración del 11º foro. Vamos a dar paso ahora a la constitución de la mesa para la conferencia inaugural, por lo cual rogamos a las personas que intervienen en la siguiente actividad que tomen su asiento. Gracias.
Iniciamos la conferencia inaugural, cuyo título es La investigación al servicio del desarrollo, avances en la vacuna contra la malaria. Nos hace el favor de presentar esta conferencia don Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Señor Sánchez Luque, tiene usted la palabra. Buenas tardes, dignísimas autoridades. Es para mí un honor, como presidente del ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga, ser el presentador del doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo en este foro que llega a su edición número 11 de la organización Manos Unidas. Gracias a su presidenta, a los miembros de la Junta Directiva, especialmente a los de Málaga, por brindarme vivir este acto con todos ustedes. En estos momentos donde el mundo que vivimos y sentimos viene marcado por la palabra crisis, hombres y mujeres continúan dando lo mejor de sí mismos para ayudar a los más desfavorecidos, a los que más lo necesitan. Ese es el espíritu de Manos Unidas, de las manos que se entrelazan con el prójimo, como Jesús de Nazaret predicó hace más de 2000 años. Hoy este foro conquista los corazones de los malagueños, de los habitantes de una provincia que refleja el Mediterráneo en las pupilas de los que aspiran a encontrar trabajo, a vivir en un mundo mejor que construyamos entre todos. Y hablando de construir, hoy me corresponde presentarles a quien no lo necesita, al doctor Manuel Patarroyo Murillo, un hombre que vio la luz en Colombia, en el pueblo de Ataco. Científico con mayúsculas, el doctor Patarroyo estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia, fundador y actual director de la Fundación del Instituto de Inmunología de Colombia. Es profesor universitario con un amplio bagaje en su maleta de premios y reconocimientos. Tiene el doctorado honoris causa por varias universidades: Cantabria, Atenas, Complutense de Madrid, Costa Rica, Valladolid, y la propia de su país, y cómo no, la de esta bendita tierra, que es Málaga y que obtuvo en 1996. Premio Príncipe de Asturias en 1994 en investigación científica. Ha ganado en 4 ocasiones el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar. Premio también a la excelencia en la investigación latinoamericana por la Academia Nobel de Suecia. Y es autor de más de 300 publicaciones científicas, habiendo participado en infinidad de congresos internacionales. Y si hay una palabra que define su figura, es la de ser solidario. Me quedo del doctor Patarroyo con su mirada de cariño a un niño que muestra en brazos en numerosas fotografías. Ese es el símbolo de la generosidad de un hombre experto en inmunología, descubridor de la vacuna contra la malaria, y que fue además un adelantado en hablar de universalización, cuando en 1993 el doctor Patarroyo rechazó una oferta de $60 millones de un laboratorio bioquímico, cediendo los derechos de explotación de la vacuna de la malaria a la Organización Mundial de la Salud, por entender que debía de llegar a todos los países del mundo, además a un precio muy bajo, una muestra más de su generosidad. En un mundo donde algunos viven con su frente grabada con un todo vale, hay profesionales que dedican su vida a evitar el sufrimiento, a evitar morir, a evitar enfermar, en suma, a mejorar la sociedad del llamado bienestar. Ese es el auténtico sentido de ser médico, de ser cirineos de nuestros pacientes, de ayudarles a llevar su cruz. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar, de conocer de sus labios las palabras de un médico, de un investigador, de un profesor, de un rostro que transmite lo que nunca debemos perder: la ilusión, la pasión en la vida, la dignidad y la honradez que transmite su bondad. Desde la Málaga de Pablo Ruiz Picasso, desde la Málaga que se meció con los últimos años de vida del poeta Jorge Guillén, desde la Málaga
de blanca luna y mar azul, y con el aroma del azahar en primavera, les dejo con el doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo, que nos hablará en esta conferencia inaugural sobre investigación al servicio del desarrollo y avances en la vacuna contra la malaria. Muchas gracias. Comienzo. Excelentísimo señor don Francisco de la Torre Prados, alcalde de esta bellísima ciudad de Málaga, la verdad, la envidia es una sensación negativa, pero si no lo fuera, se la envidiaría. ¿Ya? Excelentísimo señor obispo emérito de esta hermosa ciudad, don Antonio Dorado Soto, excelentísima señora vicerrectora de mi universidad, muy bien lo dijiste, me honro ser doctor honoris causa de ella desde hace ya 16 años. Querida y dilecta amiga, doña Miriam Gómez Abrisqueta, presidenta nacional de Manos Unidas. Querido presidente, la verdad, sus palabras me emocionan mucho y más que emoción es un nudo lo que tengo en la garganta. La verdad que sí, ¿ya? Querido señores conferencistas, señores miembros del Consejo Directivo de Manos Unidas, señores Germán Paisano Velázquez, Jorge Alvar, conferencistas también. Está por aquí Juan Souto, que fue la persona que hizo posible, entre otras cosas, persiguiéndome por todas partes del mundo. ¿Ya? Es bastante obsesivo, hay que reconocerlo. ¿Ya? Para que me pudiera, me buscaba en el Amazonas, en el África, en Bogotá, donde quiera que estuviera, siempre estaba Juan detrás para conseguir que llegase a compartir con todos vosotros. Está también acá, querida Mercedes Jiménez y Pedro, quienes han hecho muy agradable nuestra estadía en esta hermosísima ciudad. Señores asistentes, señores amigos todos, realmente las palabras del señor presidente del Colegio de Médicos es algo que llenan de satisfacción y de orgullo, no por la parte vanidosa, en lo cual puede caerse muy fácil, sino por la parte satisfactoria de escuchar, entre otras cosas, las manifestaciones de cariño y afecto. Siempre he creído, entre otras cosas, que lo mejor que uno puede recibir en la vida es esas palmaditas en la espalda que le dicen, sí, adelante, que estamos contigo. Y eso es exactamente lo que recibe Manos Unidas y lo que recibo también de la gente de Manos Unidas. Gracias, señor alcalde, por la bienvenida. Recalco, si no fuera una sensación negativa, envidiaría a Málaga. Gracias, señor decano, señor obispo, Miriam, vicerrectora, amigos todos. Es de bien nacido ser agradecido y es la misma razón por la cual quiero agradecer a todos ellos y a todos vosotros esta cordial invitación de estar en el día de hoy acá. Y como lo que me legitima, o lo que legitima siempre a los seres humanos son sus actos, no sus palabras. Pues es obvio que como le dije yo a Miriam y le dije a Juan y le dije al señor presidente del Colegio de Médicos, pues no puedo hablar sino de ciencia. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este momento. Y no solamente de ciencia, sino que con el ejemplo también legitimar todo lo que he dicho, que es con algo de lo cual me siento muy orgulloso, que es haber donado la patente. Pero también quiero deciros otra cosa, no es la única. Todo lo que aquí se derive será donado a la humanidad por un profundo sentido de identidad con todos y cada uno de los seres humanos, independiente de razas, lenguas, religiones, credos.
de cualquier cosa que sea. Decía esta mañana en la rueda de prensa que tuve unos padres muy sabios, distintos de letrados, tenían la primaria nada más, pero que nos enseñaron a sus hijos algo que se convirtió en credo para todos nosotros, que es el hecho, como decían ellos, hijo, si nadie conoce los designios de la divina providencia y nadie sabe para dónde va la evolución, ayudemos todos para que todos podamos salir adelante. Y es exactamente eso lo que hace Manos Unidas. Y es la razón por la cual cuando me invitó Miriam y Juan y todos los otros amigos, dije que sí, la verdad que sí. Estaba escondido, estaba perdido, porque es que no quería aparecer en público, pero ya, Manos Unidas me sacó otra vez a la periferia, de manera pues de que tengo que hacerlo. Y es algo que quiero en el día de hoy compartir con todos vosotros. De manera pues de que mis más sinceros agradecimientos por vuestra hospitalidad. Allí hay gente que nos ha tratado maravillosamente a mi familia y a mí, a mi esposa que me acompaña. Por primera vez, monseñor, quiero que lo sepa, mi mujer es médico pediatra y especialista en recién nacidos. Entonces, por la misma razón no podía acompañarme a ninguna parte. Entonces, ahora que ya se jubiló, puede. Y esa es la razón por la cual andamos juntos. Por primera vez, valga la pena decirlo. De manera pues de que el asunto es ese. ¿De qué quiero hablaros en el día de hoy? De lo que, como decía antes, legitima toda nuestra acción. Y es que a lo largo de todo este tiempo hemos venido presentando y postulando una idea que hemos desarrollado en Colombia desde mucho tiempo atrás. Y es que debe de existir una metodología lógica, racional, para el desarrollo de cualquier vacuna. Y quiero mostraros que no es un sueño ni una utopía, sino que es una realidad. Y es eso lo que hemos venido haciendo. La primera vacuna, como los voy a resumir más adelante, la obtuvimos, como lo decía muy generosamente el señor presidente del Colegio Médico, la obtuvimos en 1986. Ahora, en agosto 13, cumpliremos 25 años de haberla publicado. 25, una generación entera. Pero fue algo que brindó una protección limitada y nos dedicamos entonces a buscar lo que hacía falta y a lo largo de ese tiempo, para el desarrollo de una nueva vacuna, encontramos una serie de principios, descubrimos una serie de principios a través de los cuales podemos llegar a desarrollar cualquier vacuna, que ese es el objetivo de nuestro proyecto de vida. Ese ha sido, en el cual me siento muy orgulloso de que han participado y colaborado muchísimas personas, no solamente de Colombia, de España fundamentalmente, en el África también. Digamos que nosotros somos unas manitas uniditas, algo así, pequeñas proporcionalmente para poder llegar a desarrollar lo que hemos querido hacer. De manera de que a lo largo de este tiempo surgieron una serie de principios para el desarrollo de vacunas. Gracias. ¿Por qué es importante todo eso? Muy bien lo decía ahorita Miriam García Brisqueta, decía entre otras cosas que mueren 17 millones de personas al año. Muerte es eso. 17 millones de personas al año como consecuencia de enfermedades transmisibles, es decir, enfermedades infecciosas. Y esas pueden obviamente prevenirse a través de las vacunas. Si hubiese una metodología lógica, racional para el desarrollo, no morirían. Mueren 2 millones por SIDA, por enfermedades respiratorias bajas, bronconeumonías, casi 4 millones, diarreas casi 2 millones, tuberculosis 1,5, malaria 1,5 y así sucesivamente. De manera pues que, hombre, son seres como usted, como yo, como todos nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares que están muriendo como consecuencia de estas enfermedades. Si tuviésemos una metodología lógica, racional, no morirían. Pero esa es una parte. Los científicos como Germán Velázquez o Jorge Alvar, o nosotros a eso lo llamamos la mortalidad. Pero la morbilidad, es decir, la cantidad de gente que se enferma como consecuencia de estas enfermedades, es muchísimo mayor. Decía Miriam ahora que hay alrededor de 200 millones anuales de malaria. Eso es cierto, están contados, de manera pues de que no es que creamos, pensemos, especulemos, eso son estadísticas. Ahora, de tuberculosis hay alrededor de, ¿me perdona la espalda?
Sí, por favor. De tuberculosis hay alrededor de unos 12 a 16 millones de nuevos casos de tuberculosis por año. Y la madre que vive en la India justamente en un sanatorio de tuberculosis sabe que eso es pan y carne de todos los días. Pero también tenemos otras enfermedades, diarreas, bronconeumonías, etcétera, etcétera. En esencia, 2/3 partes de la humanidad sufrimos enfermedades que, donde hubiese una metodología lógica, racional para el desarrollo de vacunas, no la sufrirían. 2/3 partes de la humanidad son 4.000 millones de personas. 4.000. De manera pues de que eso es un mundo de gente. Y si encontramos esa metodología que ha sido nuestro proyecto de vida, seguro que lo resolveríamos. Escogimos malaria por múltiples razones. Una de ellas es que es uno de los más grandes problemas de salud pública del mundo. Tanto así que, como decía no mucho Miriam, nuestra presidenta, hay de 200 a 300 millones de casos. Como soy científico, y los científicos tenemos que comprobar todo, en ese sentido nos diferenciamos muchísimo de los artistas o de los humanistas, en donde pues tenemos que demostrar y comprobar todo. Todo lo que muestre de aquí en adelante estará soportado por las publicaciones científicas de otros o de nosotros. De manera pues de que es eso. Y estará en el pie o en la parte superior de la diapositiva. De manera pues de que los estudios realizados ahorita y que fueron publicados en febrero de este año, muestran que en estos 30 años hubo alrededor de, como les decía, de 200 a 300 millones de casos de malaria. Aproximadamente, y de esos murieron como consecuencia de esta enfermedad un promedio de 1,5 millones de casos. Esto es en Tanzania, donde yo trabajo, en donde murieron 1,5 millones. El año pasado murieron 1.240.000, pero en 1989 murieron 1.870.000. Entonces saquen el promedio y verá que les da 1,5 millones de casos. De manera de que es un gran problema de salud pública. No solo de mortalidad, sino de morbilidad, que, como decía Miriam ahora, incide enormemente dentro de las políticas de desarrollo y eliminación o control de la pobreza. Una persona afligida de malaria, le cuento que sale de circulación por lo menos 15 a 20 días mientras pasa sus episodios palúdicos. Eso sí logra pasarlos. Pero esto es un problema enormemente grande de salud pública y esa fue la razón por la cual nos decidimos a trabajar en malaria. La segunda razón es que es una enfermedad modélica. ¿Qué es esto de modélica? Es una enfermedad en la cual, si usted se hace la pregunta, puede tener la respuesta. Hay otras enfermedades, entre las cuales trabaja mi querido amigo Jorge Alvar, como es, por ejemplo, la leishmaniosis, en donde peor para él. Él se hace la pregunta y se demora tiempos en obtener la respuesta. Rápidamente nosotros en malaria sabemos muy bien que el individuo que es picado por el mosquito desarrolla la enfermedad en una semana. De manera pues de que tenemos la respuesta de algo que impida la enfermedad. La segunda razón es que es de fácil diagnóstico. Una gotica de sangre es suficiente para que la persona sepa si está infectada o no está infectada. Y se puede hacer seriado por si le aparece negativo para tomar el parásito cuando aparezca en la sangre. Es curable con tratamiento. Los colombianos debemos de reclamar, entre otras cosas, que el tratamiento de la malaria es a través de la quina y sus derivados. Y este es el árbol de la quina de donde se saca la quina, la quinina y los derivados con los cuales se hace el tratamiento de la enfermedad. De manera que es una enfermedad modélica, es aguda, de fácil diagnóstico, curable tratamiento. Pero mucho mejor todavía es una enfermedad que tiene un modelo experimental en el cual se puede averiguar las cosas. Ese modelo fue descubierto por Humboldt en nuestro país en 1804. Por eso yo digo que el meridiano de la malaria pasa por Colombia mandatoriamente. ¿Seguro? Si tenemos la quina, que es nuestra, el mico, que es nuestro, y fuera de eso, pues toca sacar la vacuna, ¿vale? Así de sencilla la historia. Ahora bien, ¿qué sucede? Este mono es un monito que en el año de 1966 los norteamericanos encontraron que es susceptible al desarrollo de la malaria. Tomaron sangre de un individuo malárico y se lo aplicaron en la vena al monito. El monito desarrolló la malaria. Y luego tomaron sangre del monito y se lo aplicaron a otro humano. El humano desarrolló la malaria. De manera pues de que era humano, mono, humano.
El círculo quedaba completamente cerrado, con lo cual se demostraba que este mono era el modelo experimental apropiado. Aquí es donde hemos centrado todos nuestros esfuerzos. Conviviendo con mi mujer, algunas veces tuvimos 3 hijos, dentro de los cuales hay uno que se dedicó completamente a la ciencia. La otra, que es la hija, siguió los caminos de la madre y es pediatra como la mamá. Bueno, yo no lo puedo culpar. Hay uno tercero que es el detractor del grupo que se volvió filósofo. Pero bueno, eso se perdona. De manera pues de que el asunto es ese. Manuel Alfonso Patarroyo decidió, y estas son algunas de las publicaciones, analizar por biología molecular las moléculas del sistema de defensas del mono y encontró, entre otras cosas, que eran entre 90 y 100% idénticas a las del ser humano. Entonces, el mono no es solamente útil para estudiar malaria, sino que también es útil para estudiar vacunas contra la malaria y vacunas contra las otras enfermedades. Una ventaja enormemente grande, puesto que ese mono es endémico de nuestro país, del sur de Colombia. Y eso fue lo que hice. Me fui para el Amazonas y en la mitad del Amazonas lo que hice fue organizar esta estación de campo en donde mantenemos 600 monos permanentemente. Terminada la experimentación en los monitos, como la enfermedad es curable mediante quina o derivados de la quina, entonces libramos los monitos de nuevo a la selva, lo cual no tiene ninguna queja. De manera pues de que el asunto es ese. Con eso, entonces nos dedicamos a buscar esa metodología lógica y racional. Pero esto es un proyecto de vida en lo cual llevamos los últimos 40 años. Y no me molesta. Si necesitara 40 más, tampoco me preocuparía. Una metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas, basados en los siguientes principios. Que si uno reconoce, y disculpen que las diapositivas estén todas en inglés, que si uno reconoce las características de las moléculas que están involucradas en el proceso de la infección, usted puede averiguar la estructura química por distintos métodos, genómica, proteómica, transcriptómica. No se preocupen por esos términos, no voy a utilizar términos extraños para nada. Y luego, conociendo esa estructura química, uno puede hacer químicamente la molécula en pequeños pedacitos. Eso es lo que nosotros hemos denominado vacunas químicamente sintetizadas basadas en subunidades mínimas. Entonces son pequeños pedazos de la misma molécula para ir mirando cuál es el biológicamente relevante. Con ello se hace vacunación en estos monitos, se les da las 3 dosis el día espaciadas 20 días. Y al día 60, por eso es que nosotros estamos tan seguros de lo que hacemos, se les pone el parásito intravenoso al monito. No hay nada, y aquí que tengo científicos testigos de no solamente el trabajo, sino lo que hacemos, no hay nada más astringente que eso. 100.000 parásitos frescos en la vena que le da. Ahí, como diría, con el respeto de Monseñor, más rebaja tiene una misa. De manera pues de que el asunto es ese. Al día 65 comenzamos a mirar la sangre de los monitos, contando de a 10.000 glóbulos rojos de la sangre. Y miramos si aparecen parásitos. Si no aparecen parásitos, esa molécula es útil para seguir estudiándola. Pero si aparecen parásitos, tírela, bótela, esa no le sirvió, significa que no protegió contra la malaria. De manera pues de que eso es lo que hacemos. Como les decía antes, terminada la experimentación, los animalitos se tratan, se mantienen en cuarentena y luego se liberan de nuevo en la selva. Tengo una película, pero ahí actúo como Tarzán, por la misma razón, no la presento, de manera pues de que el asunto es ese. Entonces, ¿cuáles son los que están involucrados? Hay 2 protagonistas del desarrollo de una vacuna. Primero que todo, el microbio que causa la enfermedad, y en segundo lugar, está quien sufre la enfermedad. Y esos son los 2 componentes de una enfermedad: el agente causal y el individuo que la desarrolla. Vamos a analizar al nivel de un átomo, al puro final, les voy a mostrar que eso está hecho. Al nivel de un átomo, las características del microbio o parásito de la malaria, que es justamente este mismo. He sabido bastante bien que el parásito es introducido por la picadura de esta mosquita, la mosquita Anopheles, que introduce el parásito en forma de larvita. Esta larva, que se llama esporo, vamos a cambiarle de nombre, llamémosla la larva,
justamente para no ponernos prozoito, merozoito, trofozoito, zoitos, y en esencia nos confundimos todos. De manera pues de que esta larvita llega al hígado por el torrente sanguíneo, y sobre esto hablaremos al puro final más tarde, y luego se reproduce 30.000 veces en 5 días, pero cambia de forma. Ya no es una larvita, sino que es una especie de pera que irá a infectar los glóbulos rojos de la sangre, en una forma tal que se reproduce 50 veces cada 2 días. Entonces es 50 por 50, ya le da 2.500. Por 50, mire a ver cuánto le da, prácticamente unos 102.500, casi lo mismo que sucede en los 5 días cuando produce de a 30.000. Y esto puede llegar a matar al individuo. Y aquí hay un problema fundamental, que es que trabajar con la larvita, saque usted larvitas de las glándulas salivares de la mosquita, es prácticamente imposible. Dirían los norteamericanos, los españoles, una tarea de chinos. Yo no sé qué tan laboriosos sean los chinos, pero debe ser muy difícil. De manera pues de que esta larvita es muy difícil, entonces es mucho más fácil cultivar el parásito en la sangre, razón por la cual nosotros invertimos el proceso, nos dedicamos a buscar una vacuna a nivel de la perita, puesto que era mucho más fácil desde el punto de vista logístico, y ya luego las reglas que descubrimos aquí las aplicamos acá. Entonces fuimos de atrás para adelante. Eso funciona. Muchas veces invertir los factores es algo que es productivo. Ahora bien, ¿qué fue? Así, con esa manera de pensar, tomamos la perita, la descompusimos en distintos fragmentos que había afuera, averiguamos cómo estaban hechos y los hicimos en pedacitos y fuimos mirando qué pedacito era el que podía servir como vacuna. Y así creamos la primera vacuna que, como decía muy bien la señora vicerrectora y el señor presidente del Consejo Médico, se desarrolló en 1986 y apareció publicada en el 87. Se denominó SPF66. Se hicieron pedacitos, se ensayaron muchos pedacitos a nivel de monos. La vasta mayoría no funcionaron, pero había 4 pedacitos que postergaban la aparición de la enfermedad. Cuando hicimos la mezcla de los 4 pedacitos, bingo, ahí había una respuesta, y era que el 50% de los monitos se protegían, no así los controles que se infectaban muy rápido. De manera de que esto nos indicó que íbamos en el camino correcto, y fue lo que publicamos, como decía antes, el 13 de agosto de 1987 en la principal revista de ciencia que se llama Nature, en donde le dijimos al mundo, óigame, mire, se pueden hacer las vacunas químicamente hechas y tenemos una que funciona al 50% en los monos. Luego lo que hicimos fue que esa molécula, mirad que esto ya son fórmulas químicas, no me interesa que nadie sepa la fórmula química, no por miedo, sino simple y llanamente porque no tiene sentido. Y la unimos como si fuese un collar, en donde pegamos los 4 pedacitos el uno detrás del otro y le colocamos acá una especie de broches para que la molécula se polimerizara, cola con cabeza y así sucesivamente. Esa es la célebre SPF66 que produjo protección en el 40% de los monos y que luego se ensayó en seres humanos, convirtiéndose así en la primera vacuna químicamente hecha de la historia, la primera vacuna contra la malaria y la primera contra un parásito. Porque hay vacunas para virus, que son bichos chiquitos, para bacterias, que son intermedios, y finalmente los parásitos son un jumbo, definitivamente. De manera pues de que el asunto es ese. Esto fue lo que publicamos en esa época, un año después prácticamente, y generó una polémica que no ha curado. La verdad, seguimos en ella. Estos fueron los primeros soldados voluntarios de las fuerzas militares de Colombia, en donde al ensayar la vacuna, poniéndose la vacuna y luego administrándosele el parásito en la vena, ojo, porque esto es o le da o le da. Así de sencillo, el 40% terminaron protegidos, el 60% no, y los controles que no habían recibido vacuna, pues obviamente desarrollaron un paludismo de la madre en cuestión de unos pocos días, que necesitó ser tratado para no exponerlos a riesgos innecesarios. Luego adelantamos una serie enorme de estudios para mirar que la vacuna, la primera químicamente hecha, por la cual significaba andar en caminos absolutamente desconocidos, la ensayamos en grandes grupos de población, paulatinamente niños, más soldados, adultos, mayores, menores. Y luego adelantamos en
noviembre de 1989 un estudio con 25.000 personas, dentro de los cuales hicimos seguimiento de 10.000. Gente mayor de un año de edad, donde encontramos que la vacuna era segura e inducía defensas en los grandes ensayos de campo que habíamos adelantado. Luego quisimos averiguar qué tanto protegía esa vacuna. Y si muestro esto es sencillamente porque pues, a los científicos nos toca demostrar lo que hacemos, así de simple. La vacuna protegió en el prácticamente 40%, igual de lo que había sucedido en los monos, igual de lo que había sucedido en los pocos que habíamos inyectado y así sucesivamente, pero fue mucho más efectiva en los niños de 1 a 5 años de edad, en donde protegió al 77% de los niños. Luego nos pidieron que averiguáramos cuánto tiempo duraba la protección. Y a los 2 años seguía siendo prácticamente lo mismo. De 38,8 había descendido a 35,2. Nada significativa la disminución. Los venezolanos, liderados por Oscar Noya, tomaron en sus manos nuestra vacuna y encontraron que les protegía en un 55%. Los ecuatorianos, dirigidos por Fernando Sempertegui, hicieron lo mismo y encontraron que protegían un 60%. Y los brasileños hicieron lo mismo y encontraron que protegía en un 29%. Ustedes dirán, ¿por qué de 29 a 60? Es la característica genética de los individuos, la cual analizaremos en detalle más adelante. Pero lo que sí quedó claro y demostrado, entre otras cosas, es que las vacunas se podían hacer químicamente. Alguien a quien quiero muchísimo y es bidireccional, que es Federico Mayor Zaragoza, algún día cuando le preguntaron qué piensa de lo de Patarroyo, dijo, mire, ¿sabe que me preocupa un pepino si funciona el 90 o funciona el 10? El caso concreto es que demostró que se pueden hacer químicamente las vacunas, lo cual era per se ya un hito. Luego pidieron que se estudiase en Tanzania, en África, y este español, que actualmente está trabajando con Glaxo, mostró, entre otras cosas, que la vacuna protegía en un 31% a niños de 1 a 5 años de edad. Hubo una especie de caída de la vacuna. Y es que yo permití que la sintetizara. A mí se me había olvidado que yo era el dueño de la fórmula. Y como estaba tan seguro, dejé que la sintetizaran en otra parte. No le quedó bien polimerizada. Y la vacuna les funcionó al 8%. ¿Me devuelves la anterior, por favor? Al 8%. Y ahí dijeron, la vacuna no funciona. Dije, perfecto, está bien. Sin embargo, no la anterior. Te acabas de saltar 150. Mentiras. Ya, la vacuna, entre otras cosas, devolvemos muchísimo, por favor. Sí. Bueno, no me vas a dictar la conferencia por adelantado, ¿vale, Marilena? Entonces, no. ¿Ya? No. ¿Te indico dónde? Adelanta, entonces, avanza. Avanza. Para ahí. Un poquitico más rápido ahora, por favor. Me descuentan los minutos, no, señor presidente. La vacuna, entonces, demostraron, entre otras cosas, allá en... Gracias. Un beso para ti. Disculpa que me encanta tomar del pelo, te habrás dado cuenta, ¿vale? Bien, entonces, la siguiente muestra, entre otras cosas, cómo el mismo grupo había demostrado que la vacuna la colombiana, la producida en Colombia, funcionaba mucho mejor que la producida en los Estados Unidos. Sin embargo, la idea quedó que la vacuna nuestra no estaba funcionando. La razón es diferente. Como le ha tocado al pobre de Germán Velázquez, había unos intereses creados enormemente grandes por una multinacional que está queriendo sacar otra vacuna, que 25 años después no iguala a la nuestra. Pero bueno, eso es harina de otro costal, de la cual hablaremos después. Ahora bien, ¿qué fue lo que aconteció aquí? Este estudio, que se denomina metaanálisis, es decir, la sumatoria de todos los estudios, concluyó que la vacuna nuestra protegía entre un 23 y un 34%. Ahí me dije, el vaso no está ni medio lleno, siquiera. Frené en seco en 1996 y no seguí trabajando con esa vacuna, independiente que todo el mundo cayera. Y es lo que quiero contaros ahora, la nueva vacuna contra la malaria, pero había que sentar los antecedentes de esta previa. Esa se llama Colombian Falciparum Vaccine y está basada en los hallazgos de Mauricio Calvo,
quien me dijo, óyeme, todos los fragmentos que has estudiado en los monos, yo quiero saber cuál se pega al glóbulo rojo. Y bárbaros, el chico descubrió la manera. Punto, a todo señor, todo honor. La idea seminal no es mía, es de Mauricio Calvo. Entonces, ensayando, encontró que había la vasta mayoría de fragmentos que no se pegaban, pero que entre los que se pegaban estaban incluidos los de la vacuna. Y eso fue exactamente lo que aconteció. En esencia, el parásito usa para pegarse a la célula que va a invadir unas interacciones que se llaman receptor y ligando. Es decir, en la célula hay moléculas receptoras y yo actúo como el que le hace el ligue, el de los ligandos, como parásito. Y si usted es capaz de inducir una respuesta inmunitaria protectiva que bloquee eso, pues obviamente habrá desarrollado una vacuna. Lo que hicimos fue que tomamos esa molécula, todas las moléculas, y las sintetizamos en pequeños pedacitos. Y fuimos, mediante una metodología química pura, encontrando cuáles eran los fragmentos que se pegaban con altísima avidez. Si esta es una molécula completa, la fuimos sintetizando en pedacitos. Y luego miramos cuáles eran los que se pegaban con alta. Las barras negras significan eso. Hay unos en donde no varía en su estructura química, se llaman conservados, obviamente. Pero hay otros en donde varía enormemente debido a la variabilidad genética de los microbios. Eso se les llama variables. Es realmente un nombre muy claro. Y luego uno de mis colaboradores llamado Mauricio Urquiza decidió mirar cuáles de esos aminoácidos, que será el otro término extraño que utilice acá, son los críticos. Y de esta manera logramos averiguar cuáles eran. Sabemos muy bien que acá, en los aminoácidos críticos, cuáles son los importantes en el proceso de unión. Ahora bien, si este es el parásito rodando sobre el glóbulo rojo, él se reorienta para liberar una serie de proteínas que tiene acá, en estos organitos, para ir creando en 24 segundos el nicho en el cual se irá a reproducir. Eso lo llamamos los científicos vacuola parasitófora. De manera pues, de que él no solamente usa las que hay afuera, sino unas que hay adentro para ir creando las condiciones a través de las cuales irá él a reproducirse. Pues bueno, acontece que el genoma del parásito de la malaria lo entregaron, va a ser ya 10 años. Y se sabe que codifica para 5.635 proteínas. Los estudios de otros científicos mostraron que el 1% de ellas son utilizadas para invadir al glóbulo rojo. De manera pues de que utiliza 58 de las 5.600 y utiliza 50 para invadir las células del hígado. En esencia está utilizando el 2% de su maquinaria genética para invadir o el hígado o invadir los glóbulos rojos de la sangre. Pues bueno, acontece que nosotros sabemos hoy en día muy bien cuáles son esas moléculas y no solamente eso, sino que las hemos disecado absolutamente todas. Estos son unos de los ejemplos, no quiero aburrirlos mostrándole barritas a color verde o amarillo, es decir, conservadas o variables. Y esto es para darles una idea de algo que desarrollé, siguiente por favor, desde mucho tiempo atrás y que fue publicado ya hace 4 años en la principal revista de química del mundo que se llama Chemical Reviews. Es la número 7 del total de 100.000 revistas científicas que hay por mes. Esta es la número 7, de manera pues de que es una cosa extremadamente importante. Es importante conocer todo eso por varias razones. Una de ellas, la característica genética mía no es igual a los de Papúa Nueva Guinea y tampoco es igual a los de Tanzania. De manera pues de que para invadir el parásito va a utilizar los receptores que hay aquí. Y si son diferentes, entonces lo que el parásito hace es que estas moléculas que usa para la síntesis las apaga. Y al apagarlas, entonces, para poder sobrevivir, él utiliza la síntesis de otras. Eso se llama control epigenético. Pero esa es la razón por la cual toca que si queremos hacer una vacuna que funcione en Papúa Nueva Guinea y que funcione en Tanzania, como veremos, que funcione también en América, tenemos que conocer todas las manitas, absolutamente todas, todas. Y fue la razón por la cual nos dedicamos a esta tarea. Hoy en día las tenemos todas, completamente todas. El primer principio que surge de esto es que los microbios utilizan manitas
conservadas para pegarse, pero también utilizan variables. Pero el parásito de la malaria, como lo sabe muy bien aquí mi amigo Jorge Alvar, tiene más de 200.000 variantes. Imagínense ustedes eso. Vaya usted, cree una vacuna contra 200.000 variantes. Razón por la cual nos dedicamos a trabajar solamente en las manitas conservadas. Dije, bingo, esta es la manera de hacer vacunas. Y fue así cuando, mirando los anticuerpos de los monitos que habíamos vuelto resistentes a la malaria, esos anticuerpos nos mostraron que estaban reaccionando contra todo, menos contra las manitos conservadas. Dije, se puso el dulce a mordiscos, decimos en mi tierra. Decidimos entonces cambiar de objetivo, y ese objetivo era trabajar con sangre de gente que hubiese tenido muchos casos de malaria, muchos episodios de malaria, y lo que encontramos fue lo mismo. Gran cantidad de anticuerpos contra todo, menos contra las manitas conservadas. La segunda conclusión que surge de esto es que esas son invisibles, no las ve. Y entiende uno por qué los microbios sobrevivieron. Porque si las viese, pues ya hubiera montado una respuesta contra ellos. De manera pues de que fue eso. Terco como he sido toda una vida, dije que resuelvo el problema. Y nos dedicamos entonces a hacer químicamente las manitas conservadas y las manitas variables. Cuando quiera que vacunamos con las manitas conservadas, no hay anticuerpos, no se ven, de ninguna manera. Porque si no hubiera sido muy fácil hacer vacunas, así de sencillo. Pero manitas variables sí se produce, pero es específica de esa una en 200.000. De manera que es lo que nosotros llamamos strain specific, o sea, específica de esa cepa. Y cuando se le pone el parásito en la vena a los monitos, les da paludismo hasta en el pelo. Ya tenemos. Les da paludismo en todas partes, de manera pues de que el asunto es ese. Alargamos las moléculas, no era tampoco la respuesta. Las acortamos, tampoco significa eso la producción de anticuerpos, de manera pues de que el asunto es ese. Las manitos no son visibles, por eso se llama silencio inmunológico. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Basados en el conocimiento de los deditos críticos, invertimos los deditos críticos. Y al invertir los deditos críticos, bingo, ahí estaba la respuesta. Había que cambiar los deditos críticos. Pero cambiarlos por ¿cuál? Si hay 20 aminoácidos distintos. Y comenzamos esta tarea en la cual cambiamos uno de los deditos críticos por otros. Hicimos 38.000 moléculas. Ensayamos 4.000 en monos. Y no les digo el número de monos, porque si no, terminamos con el pelo crespo todos. De manera pues de que el asunto fue ese. Para mostrar acá algunos de los ejemplos, mostrar entre otras cosas que lo que había que hacer en todo este proceso, estos son unos poquitos de los ejemplos, era cambiar la alanina, hacer el otro término científico que utilice, por la serina y viceversa, la prolina por el ácido aspartico y viceversa. No voy a pedir que se recuerden de nada de eso, pero que en esencia lo que tocaba era, manteniendo la masa, el volumen y la superficie, invertirle la polaridad. Tengo el honor de ser muy querido por su majestad la reina, quien siempre que me ve me dice, Manolo, le digo, señora, me dice, manitos, deditos y darle la vuelta, ¿y qué más? Le digo, señora, otros 35 años, ¿vale? Así de sencilla la historia, de manera pues de que el asunto es ese. Esto es lo que hay que hacer para hacer una vacuna, y estos son los datos científicos que hay alrededor de eso. De manera pues de que tenemos hoy en día una nueva vacuna contra la malaria. Y principios, las manitos, los deditos y darle la vuelta. Llámese tuberculosis, llámese hepatitis, llámese leishmania, llámese lo que quiera, malaria. Podemos de esta manera producir anticuerpos que protegen a los monitos, como pueden verlos ahí. Y acá están algunos de los 84 componentes de esa vacuna. Los tenemos identificados todos. Como queríamos saber todo esto, esto fue publicado el año pasado para marzo 25, como queríamos saber cómo era a nivel atómico para resolver el problema, averiguamos la estructura tridimensional de eso. Y hoy en día sabemos que esos fragmentos aquí son idénticos a lo que hay en la naturaleza, a lo que tienen las moléculas nativas de los microbios.
Y sabiendo entonces todo eso, sabemos hoy en día que estos fragmentos se pegan a las moléculas receptoras del glóbulo rojo o del hígado. Por la misma razón, inducir anticuerpos contra ellos está bloqueando al nivel atómico de un átomo. Estamos hablando de un átomo, de lo que acontece allí. Otro ejemplo breve para mostrarles todo eso. Ahora bien, siguiente, hemos resuelto el problema al nivel de un átomo y al nivel de un puente de hidrógeno, que es un 10 millonésimo de metro. Les dije que se podía hacer, ¿cierto? Pues bueno, está hecho, está publicado ya todo. Miremos ahora el huésped. El huésped, sabemos muy bien que las moléculas del sistema inmunitario tienen que organizarse en una forma tal en la cual ellos puedan presentar la vacuna en una forma apropiada. Acá en esta molécula del sistema inmune tiene que ajustar la vacuna perfectamente. Mirad que es un canal estrechísimo, pero además de eso, ese canal tiene unos agujeros que se denominan 1, 4, 6 y 9 y tienen una distancia de 25 10 millonésimas de metro. Pues eso era lo que yo quería hacer, saber cómo eran las cosas, cómo resolverlas. Que no fuese malaria, que fuese para cualquier enfermedad, como dije, tuberculosis, hepatitis, leishmania, lo que fuese. Y eso sabemos muy bien que si esta es una de esas moléculas del parásito, ajusta perfectamente y tiene que establecer 9 anclas como mínimo para que pueda quedar anclado a las moléculas del sistema inmunitario. Y de esa manera establecer 18 anclas totales con el resto de moléculas del sistema inmune y de esta manera entonces hacer que se produzca una respuesta inmunitaria que no existe. Esto es ir más adelante que la naturaleza, porque lo que la naturaleza da es visible solo si es variable, pero si es conservado no lo ve. Entonces esto es convertir a un daltónico a alguien que vea el rojo. Así de sencilla la historia. Y eso lo hicimos a través de la química. Eso es lo que tenemos hecho hoy en día. Sabemos muy bien, al nivel de una 10 millonésima de metro. Esto es otro ejemplo. Brevemente voy a pasar muy rápido, puesto que aquí me están haciendo indicaciones de que ya tenemos que acelerar. Pero que conste que yo no comencé tarde, ¿vale? Siguiente. Gracias. Aquí tenemos, entonces, hemos resuelto el problema ya no al nivel de un átomo, sino al nivel de un electrón. Estos son los electrones de este primer aminoácido que ajusta en el agujero 1. Entonces sabemos muy bien cuáles son los electrones que hay aquí y sabemos muy bien que esos electrones tienen que entrar en resonancia, como pueden ver acá, que están vibrando, para que de esa manera ajusten perfectamente en el agujero 1 y establezcan contacto con los niveles electrónicos. Me perdonan que les diga por presumido. Esta es la misma conferencia que voy a dictar en Estocolmo el próximo lunes. Así de sencillo, pero es por presumido, ¿vale? Bien. De manera pues de que esto lo tenemos completamente definido ya, a cuáles son las interacciones, y no solamente electrónicas, sino estéricas, es decir, tridimensionales, para que de esta manera podamos entonces saber cómo activar completamente el sistema inmunitario. Lo tenemos hecho de esa manera, una forma tal que sabemos los ángulos de torsión, las cargas eléctricas que hay alrededor de todo, y de esta forma podemos decir, hombre, ya no se preocupe si se llama malaria, si se llama tuberculosis, si se llama hepatitis, preocúpese por las cargas eléctricas y los ángulos de torsión. Ya no importa, da igual, y eso era lo que queríamos nosotros averiguar. Esto es justamente lo que tenemos hecho. ¿Cuáles son los ángulos de torsión? ¿Cómo hay que modificar las moléculas para llegar a ese punto? Y esto ya está todo publicado recientemente, en donde le mostramos a la gente todo esto. Esa es la séptima conclusión. Y por la misma razón nos fuimos de atrás para adelante. Esto va a ser brevísimo, ya de aquí en adelante. Nos fuimos a mirar la larvita y aplicamos lo mismo. Esta es una fotografía espectacular. La mosquita picando, introduciendo la probosis, dejando el parásito en forma de larvita, el cual queda en el sitio de la picadura, así, en esta forma, moviéndose, hasta que encuentra una venita para ir hasta el hígado, y en el hígado comienza a buscar la célula del hígado que irá a infectar más adelante, en el cual irá a reproducirse.
para completar, como les decía, el puro principio del ciclo, en donde se reproducirá 30.000 veces en 5 días, cambiando de forma, cambiando a perita. Todas estas moléculas fueron estudiadas igualmente. Ya tenemos una vacuna que funciona en los 2 niveles, a nivel de la perita y a nivel de la larvita. Entonces, cuando la gente me dice, ¿tienes una vacuna al 90%? Le digo, no, al 180%. Me dicen, pero no sea absurdo. Claro, si taponamos aquí, estamos más allá de ese límite. Y esto es exactamente todo lo que ha sido publicado recientemente en este artículo, donde les mostramos a las personas cómo modificar, basados en esos principios y esas reglas, para producir entonces la respuesta inmunitaria que queremos. Todas estas moléculas han sido estudiadas y la vacuna nueva, que es esta, tiene todos estos componentes, más estos componentes, con unas reglas de juego espectaculares que nos hacen ya decir que podemos inducir protección y memoria por más de 2 años y medio. De manera pues de que eso es algo fuera de serie, en donde conocemos muy bien las características de esas moléculas, de la larvita, de la perita, dónde está cada grupo de electrones. Ojo, porque ya de aquí en adelante no hay nada más profundo. Y cómo se establecen los distintos puentes o anclas para que esto quede totalmente estabilizado, como podéis ver acá, y de esa manera alcanzar estructuras. Esto es otra molécula con las mismas características, en las cuales siento mucho que tenga que correr tanto, pero bueno, no os preocupéis, el mensaje está claro, de manera pues de que el asunto es ese. Es eso todo lo que hemos venido haciendo, en donde hemos ya desarrollado no solamente una nueva vacuna contra la malaria que tiene estos componentes, sino que ya sabemos cómo deben ir desde el punto de vista de cargas y disposición tridimensional los átomos para que se actúe la respuesta. Estos son los componentes, algunos de los componentes de la nueva vacuna, con lo cual sabemos muy bien que teniendo el mono, el sistema inmunitario prácticamente idéntico al del ser humano, tenemos razones para tener un optimismo sólido. No es que yo pienso, yo creo, pudiera ser, tal vez, quién sabe, no. Esto es sólidamente cimentado. Y de esa manera podemos cubrir el 85% de la población negra y el 75% de la población amerindia, que es en donde se presentan todos estos datos. De manera pues, de que todo lo que hemos hecho es para modificar las moléculas y que de esta manera, siguiendo esas reglas y principios, se puedan producir vacunas, no solo para la malaria, sino como dije, para todas las otras moléculas de esta forma. Y así hemos llegado a desarrollar justamente, esto es algunas de las 84, una metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas, dentro de ellas la nueva de la malaria y los principios que surgieron para todo esto. Este trabajo no fue desarrollado por una sola persona, obvio. Esto fue desarrollado por estos compatriotas y compañeros de labor que con el mismo entusiasmo, la misma mística, han venido elaborando, y es para ellos para quienes quiero el reconocimiento. No quiero terminar sin reiterar mis agradecimientos a Manos Unidas, a Miriam, a la señora vicerrectora. Señor alcalde, lo vi muy atento, por favor, no la vaya a reproducir, ¿vale? Porque es capaz de repetirla, le cuento, sí, ya, de manera pues de que el asunto es ese. Muy agradecidos a todos vosotros y muy agradecidos, señor presidente, por estas palabras y estos minutos extra. Gracias. Magnífico, profesor Patarroyo.
Aunque llevamos una tarde intensa y prácticamente tenemos el horario cubierto, vamos a admitir un par de preguntas como máximo, si desean formularlas. Y si no hay preguntas, pues pasamos al café, que yo creo que está más que merecido. Muchas gracias a todos. Me parece que en la mesa de Internet, a través del enlace que tenemos con Facebook, ha suscitado la conferencia alguna pregunta. El alcalde quiere. Nuestro alcalde quería, en primer lugar, perdón, sí, intervenir. señor alcalde, por favor. La curiosidad de cómo está extendida, en qué medida la vacuna está ahora mismo en condiciones de ser utilizada. Señor alcalde, estamos terminando realmente. La primera, dejamos de trabajar en 1996, hace 16 años, porque como les decía, el vaso no estaba ni siquiera medio lleno. Curiosamente, han pasado 25 años y nadie ha logrado superar eso. Nadie. Pero nos dieron a nosotros el respiro para poder buscar lo que hacía falta. Aspiramos, si Dios quiere, y que conste que yo soy muy creyente, si Dios quiere, tener esto terminado para el año entrante. Y estudios ya masivos, a ver, en la colaboración de amigos de distintas instituciones, comenzarlos en el otro año. Pero lo importante era descubrir los principios. Y como le decía yo a mis colegas y amigos, hombre, si me gasté 18 años más uno menos, ya no me importa. La verdad que no, claro que sí importa, y muchísimo, porque son 1,5 millones de muertos más. Razón por la cual acelero, es decir, la pobre de mi mujer es la que tiene que aguantarse eso, pues, ¿por qué? Porque le toca aguantar, pues, oye, que encontré el átomo en la izquierda. Y a mí qué me importa, pues, es decir, pero de todas formas que lo encontré. Y son cosas así de ese estilo, ¿no? Alcalde, aspiramos eso, ¿ya? ¿Había alguna pregunta? Sí, María González Dine, por favor. Sí, buenas tardes, doctor Batarroyo. Muchísimas gracias por su brillante intervención otra vez. Venía usted hoy aquí, pues yo hice un par de preguntas a amigos dijeron, pues María, qué suerte, ya que estás ahí, por favor, pregunta. En concreto, el director de operaciones de Médicos del Mundo, ¿no? Él quería saber si actualmente la primera vacuna, la SP... no sé, se estaba ahora mismo en África, y quería él saber, si se había hecho algún estudio al principio de qué impacto había tenido, ¿no?, en niños menores de 5 años en África. Eso es la primera pregunta, y todos querían saber para cuándo va usted a sacar la segunda vacuna. Y luego una reflexión mía, doctor Batarroyo, era también el periodo de inmunidad que confiere esta vacuna, la segunda, ¿no?, que sean 2 años y medio. Y yo me pregunto, en África, por ejemplo, ¿no?, campañas intensas de vacunación, lo que cuesta, no solamente a nivel monetario, ¿no?, realmente, si no confiere más inmunidad, es decir, cada 2 años y medio vamos a tener que estar financiando campañas de vacunación. Perdón, sí, me perdonas que te interrumpa, voy de atrás para adelante. 2 años y medio fue porque me obligaron a liberar los monos. En serio. Puede que parezca cómico y absurdo, pero es eso, ¿sí? Como hay unas políticas ambientalistas en mi país, ya realmente los monitos llevaban ya 3 años en nuestra estación, y entonces me obligaron a que los liberara. Hasta ahí sé, es todo lo que puedo decir. De pronto dura más, y nuestra perspectiva es que dure más. Pero ahí tengo que negociar con el Ministerio del Medio Ambiente, que me permita tener monos 5 años, 7 años, lo cual va a ser duro de roer. Con respecto a la primera pregunta, no aplicamos desde 1996 ninguna, y respecto a la segunda parte de su pregunta, vacunamos más de 100,000 personas, pero sí tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento de los niños en el área donde vacunamos 25,000. Lo cierto es que han pasado 7 años y la eficacia sigue siendo del 25%. Ahí voy, pero de la vieja, de la anterior. Esta nueva, pues, no fue imperfecta, fue incompleta, que es distinto, porque no se habían descubierto los otros componentes. Eso solo se vino a descubrir en el año 2002, en octubre del 2002. Y la primera fue desarrollada en 1986, de manera pues de que nos quedaban faltando muchos de los componentes que la actual involucra.
¿Alguna pregunta más? Sí, como comentaba, parece ser que hay alguna pregunta en la mesa de Internet de las personas que nos están siguiendo en su casa. Por favor, Cristina. Hola, buenas tardes. Aquí nos pregunta un periodista, Javier Julio García Mirabete, que por qué se han utilizado contra usted los ensayos en Tailandia y en Gambia, que se hicieron con una vacuna que no era la suya. También reflexiona y añade que el desastre entre los participantes refugiados en campos y huyendo de la guerra, a muchos de los cuales no se le pudo poner ni siquiera las 3 dosis o la mezcla de vacunas con placebos, etc. Un ensayo que pretendía algo diferente a reportar resultados científicos. Gracias. Un saludo muy cordial a Javier Julio, quien realmente es el historiógrafo de la vacuna contra la malaria. Y lo cierto es que, hombre, yo asumí el costo político, porque yo lo autoricé. Entonces yo no puedo llegar y deslegitimar algo que yo ya había autorizado, independiente que no hubiera salido bien. De manera pues de que yo asumí el costo político de eso. También lo hice con una doble intención, que era el tener tiempo para encontrar lo que encontré. Ya, definitivamente no me preocupa. Sí me duele mucho el que no se hubiera brindado el beneficio a un 30 40% de la gente, pero también me quitó la presión de encima de tener que vacunar a un mundo de personas y no haber descubierto esto que descubrí. Puede que suene un tanto egoísta, que no lo es justamente el poner en una balanza qué es lo que debe de hacerse. Hoy en día esto ya no me preocupa, sinceramente, el hecho de tener ya algo que va por encima del 95%, 85% para la población negra, 75% para los amerindios. Nos queda faltando un pelín más para completar cerca del 100%, pero eso es algo que estará en año y medio completado, si Dios quiere. ¿Listo? Pues estupendo. Muchísimas gracias, profesor a ti. Patarroyo. 30 minutos de descanso y continúa el foro. Muchas gracias a todos. Gracias.